y Democracia TV para todo el mundo. 7:22 en el territorio continental ecuatoriano. Quiero dar la bienvenida a la revista Democracia al asambleísta de Creo Diego Ordóñez y a los reconocidos académicos, politólogos Simón Pachano y Santiago Basabe. Antes de iniciar el tema que les hemos convocado, como es la importancia de los diálogos a propósito de esta reunión preliminar del viernes último entre una delegación del sector indígena y el gobierno, quisiera un comentario breve de este hecho que ha escandalizado este fin de semana en lo político, de la situación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, quien este domingo, según la dirigencia de IDE, fue expulsado, pero reconociendo un error. Se señala que Bella Jiménez viene de la cantera del correísmo en el Guayas y sin embargo lo postularon para asambleísta y hoy se dan cuenta, hoy lo expulsan y ahora tiene que ser procesada en el debido proceso, por cierto, a través de la Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Un comentario sobre este caso de corrupción que daña aún más la imagen de la Asamblea Nacional. Asambleísta Diego Ordóñez, buen día. Muy buenos días, Miguel. Me alegro verte en Casa Nueva. Gracias por la invitación. Saludos a Santiago y a Simón y a todos quienes nos escuchan. Es un tema que habría que debatirlo a profundidad, ¿no? Es un tema por sí solo que requiere un debate y que nos llevaría a la conclusión de la necesidad urgente de abordar la reforma política, la reforma electoral, la reforma al régimen de partidos. Esto lo que sucede con la señora Jiménez, y con certeza les digo que posiblemente con muchos más, ¿no? Esto yo no tendría duda. Se debe al hecho de que las organizaciones políticas no son organizaciones políticas de la mayoría, algunas sí, que tienen un funcionamiento orgánico, que tienen militancia, que tienen funcionamiento, ¿no? Que sus estructuras directivas funcionan. Y pues lo que sucede es que muchísima gente que llega a la asamblea, que llegó a la asamblea, no tiene un antecedente, digamos, no tiene una trayectoria, no tiene una historia de participación política, de formación, de ser parte de la construcción de un proyecto político. Son, digamos, en general improvisados, ¿no? Que llegan que encuentran una oportunidad. La organización les da porque no tiene alternativas, porque tampoco tiene nombres para completar las listas. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Pero Miguel, insisto, es un tema que deberíamos abordarlo con la urgencia que requiere y la importancia que tiene en relación a la reforma del sistema político, electoral y de partidos. Simón Pachano, muy buen día, bienvenido a la revista Democracia. Su comentario respecto de esta situación de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez. Buen día, Miguel. También felicitaciones por este nuevo paso en la trayectoria periodística. Un saludo a Diego y a Santiago, un gusto estar con ellos. Yo creo que además del tema, si se quiere, personal, de las características de la persona y de su pasado político, creo que en gran medida esto también tiene que ver con la debilidad de los partidos políticos. Partidos que no tienen filtros para escoger a las personas a quienes candidatizan y que no tienen una verdadera formación de cuadros políticos. Entonces, esto lleva a que no sepan con quién están, digamos, interactuando en cargos tan importantes como los de la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, se ven obligados, como lo ha hecho felizmente a tiempo el Partido Izquierda Democrática, a tomar medidas drásticas del momento en que se presentan este tipo de hechos. Quizá la parte positiva de todo esto, hay dos hechos positivos. Lo uno, que el periodismo de investigación sigue vivo y puede dar, digamos, poner a la luz este tipo de hechos deplorables. Y el otro, que un partido político no esconda la cabeza y tome las acciones que debe tomar inmediatamente, como lo ha hecho Izquierda Democrática. Creo que podemos por lo menos sacar algo positivo de esto, que es realmente deplorable y que hunde nuevamente
a la imagen de la Asamblea y corre el riesgo de que caiga en el mismo nivel que tuvo la Asamblea anterior. Santiago Basabe, bienvenido, muy buen día. Cortar a tiempo, como dice Simón, pero en todo, porque incluso hay el caso de la asambleísta Rosa Cerda, que dijo que roben bien, pero que lo hagan bien. Santiago. Hola Miguel, buen día. Qué gusto verte en Nueva Casa, como decía Simón y Diego, a quienes presento mis saludos también. Bueno, no hay mucho más que agregar respecto a lo que ya han dicho los dos. Me parece importantísimo lo que ha dicho Diego. Ojalá este sea el espacio para que en la Asamblea se pueda tramitar una reforma integral al Código de la Democracia. Hay que poner filtros mucho más contundentes para la generación de partidos políticos en el país y como han dicho los dos, Simón también, este es el resultado de eso precisamente, ¿no? Partidos sin cuadros en determinadas provincias que echan mano de lo que cae, literalmente es así. Además, medio anecdótico seguramente será la izquierda democrática cuando inscribió sus candidatos en Guayas, seguramente no pensaba tener un espacio en Guayas, porque históricamente ha sido muy débil. Y seguramente ni la gente más cercana a la izquierda democrática se imaginó la crecida que iba a tener el señor Hervas en la candidatura y el arrastre que pudo tener y eso da lugar a la vicepresidenta y este hecho tan lamentable que ojalá tenga una investigación mayor porque hay una cuestión adicional y es que ella se jacta de cargos que no dependen de la legislatura, que tienen que ver con el Ejecutivo. Y yo creo que ahí hay un espacio enorme para la investigación, no sé si política, pero sí de la Fiscalía fundamentalmente, para tratar de cortar este tema que, insisto, en lo de fondo es lo que han dicho ya Simón y Diego, mientras no exista una reforma integral para tener partidos nacionales con cuadros propios en las provincias, estos hechos se van a seguir presentando como fueron en asambleas anteriores y como seguramente serán en las que vengan. Asambleísta Diego Ordóñez, vamos al tema que les hemos convocado y la importancia del diálogo en el Ecuador como un mecanismo civilizado, sensato, democrático para llegar a acuerdos, más allá de las discrepancias que son saludables y necesarias en democracia. El viernes último hubo una reunión preliminar para abrir camino para el diálogo al más alto nivel entre dirigentes del sector indígena y el presidente Guillermo Lasso. El subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, ilustró sobre este hecho, este acuerdo inicial para ir a un diálogo. Han expresado la voluntad para desde el diálogo verificar la posibilidad de arribar a acuerdos sobre diversos temas que forman parte de la preocupación de estas organizaciones. El tema de los combustibles indudablemente ocupa un lugar importante, lo atinente a la educación, a la salud y al tema productivo son los ejes básicos que formulan desde la propuesta de la CONAIE. Nos han señalado como portavoces de la dirigencia de la CONAIE una propuesta para replantear la fecha en la cual el señor presidente de la República mantendría el inicio de un diálogo institucional, proponiendo que este inicio no sea exclusivamente con la dirigencia nacional de la CONAIE, sino adicionalmente con dirigentes de otro nivel de las diversas organizaciones. Eso ilustraba el subsecretario de Gobernabilidad. Diego, ¿cómo lograr encaminar un diálogo fructífero que dé salidas a los planteamientos que se han formulado en el país? Esa es una tarea muy compleja, Miguel. ¿Cómo encaminar para tener un resultado positivo de los diálogos, ¿no? Empiezo diciendo que el diálogo no debe ser una expresión, es en realidad un proceso, un contenido, ¿no? Es una herramienta de gobernabilidad. Es una herramienta que permite a los gobiernos lograr, digamos, una mayor base de apoyo a sus propuestas o de acomodar las propuestas al resultado mismo de ese diálogo. El presidente de la República, en una entrevista
de hace unos días con José Hernández, definió cuál debería ser el carácter del diálogo, ¿no? Un diálogo que esté centrado en hechos, en realidades. Un diálogo que sea responsable, que no sea de mentiras, consignas. Un diálogo que no sea demagógico, que no sea populista. Y esto quiere decir que tengamos en la mesa la evidencia, las realidades, ¿no? Y no las consignas, los intereses políticos, el lenguaje populista, ¿no? La venta de fórmulas clientelares. Y este me parece un primer gran reto de lograr, esto es que los interlocutores se sujeten o, digo, se condicionen a estas características que debe tener el diálogo, porque eso va a garantizar un resultado fructífero. Caso contrario, va a ser un encuentro de proclamas, ¿no? Y un resultado inexistente en cuanto a un consenso o una definición de qué hay que hacer respecto a qué tema. Esto es lo primero. Lo segundo, hay que definir temas e interlocutores, ¿no? Porque yo no creo que el sector indígena pueda convertirse en interlocutor de lo que le interesa al conjunto de la sociedad. El sector indígena pues tiene sus temas, tiene su propia agenda, los temas que competen a la parte de la población a la que representa y que mucho tiene que ver con la educación bilingüe, hay temas que tienen que ver con medicina ancestral, ahora en particular con la Universidad Amautahuasi y digamos temas de esa naturaleza, ¿no? Pero no tienen ellos la vocería del conjunto de la sociedad respecto a temas que nos atañen a todos, como por ejemplo lo referido a el incremento o el manejo o la política pública sobre precios y comercialización de combustibles. Cuando ellos atribuyen esa representación política, ¿no? Esa representación, están teniendo un rol político, de representación política que no la tienen. Entonces me parece que esto va a llevar un tiempo, ¿no? En cuanto a definir la agenda, definir los interlocutores, el gobierno tiene que ampliar la interlocución porque deberá tratar con el sector indígena los temas con el sector indígena y con otros sectores los temas que les competen. Por ejemplo, como lo ha hecho con los transportistas en relación al precio, ¿no? Y el impacto que puede tener el incremento del diésel o gasolina en sus tarifas. Y hay un proceso de discusión con ellos sobre ese tema, un tema que les compete. Entonces, esta digamos, racionalidad que tiene que caracterizar a este diálogo político es una primera gran tarea en la que tendrá que concentrarse el gobierno para garantizar que el proceso sea un proceso que tenga resultados y que no sea, pues, algo, como decía hace un momento, simplemente un enfrentamiento entre proclamas políticas. Simón Pachano, ¿cómo lograr un diálogo mucho más fructífero, que no haya demagogia y que definitivamente se archive ese fantasma de octubre de 2019? Bueno, yo creo que tomándole en serio al diálogo y entendiendo que el diálogo es un elemento básico, fundamental de la democracia. Y creo que no se lo ha tomado así por parte, sobre todo, de los actuales dirigentes de la CONAIE. Yo considero que el día viernes no hubo diálogo, no hubo el diálogo que estaba previsto. O sea, el gobierno había invitado, concretamente el presidente de la República había invitado al presidente de la CONAIE y a los dirigentes de la CONAIE, a la dirigencia máxima, para reunirse a tratar algunos temas. La dirigencia de la CONAIE responde diciendo, en primer lugar, que se aplace unos días del diálogo. ¿Para qué unos días? ¿Para qué 4 días más, que es lo que pedían, si ellos vienen planteando el punto fundamental que han venido sosteniendo, que es el de los combustibles, desde octubre del año 2019 y sobre todo a este gobierno desde que se posesionó el gobierno? ¿Para qué necesitaban más tiempo? Uno. Dos, plantean que sea no solamente con los dirigentes de la CONAIE, sino con alrededor de 100 personas y que sea en un lugar abierto. ¿Qué se quería? ¿Se quería bombardear al diálogo? ¿Se quería convertir en una asamblea en donde no se llega a ningún punto y donde lo que gana es el aplauso, el grito, en fin, y no la argumentación? Tercero, ¿por qué la CONAIE no incluye unos temas que son fundamentales para los pueblos indígenas, precisamente? Siguiendo con la reflexión que hace Diego, ¿no?
Ellos deberían preocuparse muy seriamente de temas que afectan fundamentalmente a los pueblos indígenas, como por ejemplo los niveles de pobreza, la desnutrición infantil, digamos, la baja asistencia a escuelas y el bajo nivel de la educación en esas zonas. Es decir, hay una serie de aspectos que debieron haber puesto ellos en la agenda para discutir seriamente con el gobierno y que no lo hicieron. Se quedaron en el tema de los combustibles, que tiene un carácter, digamos así, de eslogan movilizador y no tanto de un tema fundamental que pueda plantearse, digamos, para llegar a acuerdos y para mejorar las condiciones de vida de esa población. Entonces, me parece a mí que no se entiende o no se quiere entender que un diálogo tiene que ser algo muy serio y que implique compromisos, que lleve adelante a compromisos, tanto del gobierno como de las organizaciones que se sientan a dialogar, sean estas sociales o políticas. Entonces, creo que por ahí, diría yo, la respuesta es que se tome en serio el diálogo y que se plantee, bueno, aquí hay un gobierno que fue elegido por la mayoría de la población, que la mayoría expresó que quería ese gobierno. A muchos puede no gustarnos. Yo tengo grandes diferencias con la línea política del actual gobierno, pero no por eso voy a decir que voy a imponerle una serie de medidas o de acciones que me parecen a mí correctas y que van totalmente en contra de lo que votó la ciudadanía. Entonces, creo que hay que entender que lo que hubo fue una acción muy poco leal con los procedimientos democráticos. Santiago Basabe, ¿cómo lograr compromisos reales, que el país vea que hay un diálogo fructífero y que se llegan a acuerdos mínimos por lo menos y que al unísono de consumo se pueda buscar soluciones a los problemas nacionales? Como bien ha citado Simón, decía desnutrición infantil, tema educación y otros temas sociales, la pobreza y la miseria en el campo. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Diego y Simón. Me parece que la actitud de la CONAIE es una actitud de provocación claramente y lo que buscan es que el gobierno caiga en esa provocación. Hasta ahora yo creo que el gobierno ha sabido sortear de buena forma el hecho de pedir el cambio del día de la reunión, el lugar y todo lo que se ha mencionado es eso, fundamentalmente. La CONAIE está consciente que en general en el conflicto es donde ellos más ganan, en la confrontación y sobre todo en las calles es donde tienen una ventaja enorme respecto a la gran mayoría de organizaciones políticas. Entonces yo creo que ese tipo de comportamiento va a seguir y me parece que mientras el gobierno tenga una actitud mucho más inteligente, como hasta ahora ha sucedido, de no perder el control, porque eso es lo que se busca, precisamente, esto se puede resolver de alguna manera. No, no, no absolutamente, de alguna manera el país es un país bien complicado de gobernar y de llegar a acuerdos. Y respecto al otro tema, yo creo que un punto de partida es de empezar por los temas que son un poquito menos sensibles y que generan más acuerdos para dejar para luego los más complicados, los más tensos. Ahí, por ejemplo, me parece que una buena iniciativa del gobierno ha sido presentar la ley de educación superior, que genera tensiones también, desde luego, como todo tema político, pero que me parece puede generar en mayor medida que se acerquen unas bancadas respecto de otras en la asamblea, que hagan algunos ajustes al proyecto de ley que me parece tienen que hacer ahí algunos importantes. Pero empezar así, por estos temas. Quizás el tema laboral es el siguiente, que ya es un tema un poco más difícil de discutir y de debatir, pero yo creo que se puede encontrar cierta apertura en izquierda democrática, eventualmente en algún sector de Pachacutic, eventualmente en el Partido Social Cristiano. Entonces, yo insisto, creo que hay que empezar por estos temas, tratar de llegar a mayores acuerdos ahí, bajar las tensiones, dar el justo peso a cada uno de los opositores políticos. Todos tienen importancia, todos, sin excepción, pero darles el justo peso y no caer en esa provocación que viene, en este caso,
del movimiento indígena y que nuevamente me parece que al menos hasta el momento el gobierno ha sido sensato en no exponerse porque ahí yo creo que terminaría perdiendo. Asambleísta Diego Ordóñez, ¿cómo ir poco a poco en este diálogo? Y como decía Santiago Basabe, para luego ir a los grandes temas, pero que no sea solo el tema emblemático de los combustibles, el congelamiento de los precios, que el país sabe cuánto daño le ha hecho a la economía ecuatoriana, recursos que precisamente pudieron servir para el desarrollo social. Quisiera subrayar el concepto que acaba de esbozar Simón Pachano, el de la lealtad democrática. Hay que ser leales con ciertos principios de la democracia, con el respeto. Hay que ser leales con las características que debe tener un diálogo democrático. Decía hace un momento que el diálogo es una herramienta fundamental para lograr gobernabilidad. Pero eso supone que las partes tengan la intención de mantenerlo, ¿no? Y que nos sujetemos a ciertos principios, ¿no? Que no es el de la imposición, que no es el de la amenaza, que no lo de si no me dan lo que quiero, vuelve a octubre del 19. Yo he escuchado en la Asamblea Nacional a muchos dirigentes del movimiento Pachacuti, identificados con la CONAIE, aducir esto que acabo de decir. Es decir, si es que el diálogo no termina en lo que queremos, ¿y qué es lo que queremos? Que el gobierno derogue el decreto que establece las bandas para fijación de precios de combustibles. Entonces se repetiría, decían ellos, lo sucedido en octubre. Y yo, frente a ello, pues expresé mi indignación, porque lo que sucedió en octubre fue la expresión de la barbarie, del abuso, ¿no? De la destrucción, de la violencia, particularmente contra Quito y contra la democracia, pero en términos físicos, materiales, económicos, humanos, contra Quito. Y mantener ese discurso me parece una provocación que no abona en términos de lograr un ambiente adecuado para un diálogo fructífero, como tú planteabas al inicio, Miguel. Esto yo creo que me parece que es crucial, ¿no? Si no existe este ambiente, esta esencia, ¿no?, de lo que debe ser el diálogo democrático, vamos a tener entonces un proceso infructuoso en donde lo que los dirigentes indígenas van a intentar es medir fuerzas, ¿no? Hasta dónde pueden presionar, hasta dónde pueden empujar, hasta dónde pueden forzar al gobierno, pues, y en ese momento estaremos en una circunstancia política diferente, porque en esa circunstancia, pues, en medida de fuerza, hay que medir fuerzas, y eso no me parece lo apropiado, eso no me parece lo correcto, ¿no? Los temas, sin duda, como decía en su momento y Simón ratificaba, es que el movimiento indígena debería poner los temas que atañen al pueblo indígena. Y nosotros, pues, tratar de sumar conceptos que le den, digamos, cierta lógica, ¿no?, cierto sentido racional al debate. Yo recupero a la memoria una entrevista que le hizo el periodista Lenin Artieda a Isa en un programa de televisión, en donde le explica el impacto casi nulo que tiene el incremento de los combustibles por el volumen en relación con el transporte de alimentos. Y la respuesta siguió siendo igual de tosuda e irracional. Hay que bajar el precio de los combustibles porque eso afecta los precios. Es que se ha producido una caída de los precios. No existe, no hay razón que valga. ¿Cómo un diálogo puede llevarse a cabo en esas condiciones? Ese es un diálogo que significa más o menos como que las palabras chocan contra una muralla, pues, ¿no? La lógica, las razones se estrellan contra las murallas. Entonces esto me parece a mí que es peligroso, y yo creo que ayuda muchísimo el hecho de que podamos observar, ¿no?, con qué ánimo se aproximan los dirigentes indígenas al diálogo con el gobierno, y lo estamos haciendo en este momento, y ojalá esto ayude a que, si no, los actores del diálogo, aquellos que están próximos al diálogo desde el sector indígena, traten de entender
cuál debería ser la lógica en que este diálogo tiene que darse. Entre otras, como se decía hace un momento, no puede pues, decirse al gobierno, ven, voy tal día. Hay ciertas cosas que tienen que cuidarse, ¿no? Cuando uno le pide cita al presidente de la República, pues uno tiene que acomodarse por sentido de respeto a la institución que representa al presidente, porque suponemos que él tiene más ocupaciones que las que puede tener uno, por más ocupado que pueda ser quien espera conversar con el presidente. Pero si el presidente le dice un día, pues no puede venir, no puede decir, no, ahora, en 4 días, vengan con tales personas. No, vamos con 100 personas. Eso es inmanejable. Y luego al final llegar a un show con cámaras. Bueno, eso no, ahí no existe intención de diálogo. Entonces, bueno, ha servido el hecho de que el presidente de la República haya salido de viaje como para, en este periodo, ojalá la dirigencia indígena entienda que el diálogo en cuanto a forma y forma tiene ciertos cánones para que se respeten, digamos, estos principios que decíamos hace un momento de la lealtad democrática. Simón, ¿cómo lograr esos compromisos que hablaba en su intervención anterior y evitar que sea solo un choque de fuerzas, medir entre el sector indígena, los sectores sociales y el gobierno? Bueno, yo creo que hemos conversado ya de varias cosas que pueden encaminar hacia un diálogo fructífero, ¿no? Y una de estas es diferenciar los temas. Y a mí me parece que de alguna manera Santiago, perdón, Santiago señalaba algo al respecto de empezar por unos temas que sean más manejables, en donde pueda haber mayores, digamos, donde pueda haber acuerdos en más corto plazo, en fin. A eso yo le añadiría que es necesario también diferenciar tiempos para los acuerdos a que se lleguen. Es decir, eh, hagamos una diferencia entre los objetivos de largo plazo, que puedan ser, por ejemplo, estos que hablamos de reformas a la educación, de grandes reformas económicas, en fin, de los pasos que se puedan dar y que podamos medir en un muy corto tiempo, por ejemplo, de aquí a un año. Tomemos tales medidas para que apliquemos de aquí a un año y nos volvemos a reunir y vamos haciendo monitoreo, en fin, y vemos si se ha cumplido o no se ha cumplido. Pero para eso, definir responsables de esos hechos. Eh, Supongamos, nos comprometemos a que de aquí a un año tengamos un X crecimiento económico, que reduzcamos el desempleo en una X proporción, que generemos, digamos, créditos por parte del sector público y del sector privado para actividades productivas en tal proporción, cosas de ese tipo que generan, digamos, primero que establecen metas muy concretas y que generan responsabilidades por parte de diversos actores. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad del sector privado, de las cámaras de la producción, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la Asamblea Nacional? Y entonces, luego vamos monitoreando esto, vamos evaluando y vamos viendo quién cumple y quién no cumple. Yo creo que de esa manera empujamos todos en la misma dirección, independientemente de las posiciones políticas. Y tenemos aparte objetivos de largo plazo, que eso sí depende ya mucho más de las posiciones políticas propiamente. Entonces, si se orienta de esa manera un proceso de diálogo, un proceso de acuerdos, yo creo que podemos llegar a metas bastante interesantes en los próximos años, básicamente en este periodo de gobierno, que es, los periodos son cortos, pero haciéndolo de esa manera podemos ir evaluándolo casi diariamente. Santiago Basabe, compromisos políticos serios y no solo un choque de fuerzas. Sí, eso es lo deseable. Desafortunadamente el país, como decía, es difícil de gobernar y el presidente Lasso tiene una tarea bien complicada porque tiene una oposición beligerante desde varias organizaciones políticas, Pachacuti, una de ellas, el caso de UNES me parece que es otro. Ahora todavía no se ha visto eso de forma notoria en la Asamblea, pero yo creo que eso se va a venir con el tiempo porque hay que tener presente que
en relativamente corto plazo tenemos unas elecciones seccionales y eso acalora los ánimos políticos. Entonces, yo agregaría lo que ya se ha mencionado, quizás la posibilidad de que el presidente intente reducir esos conflictos tratando de gobernar, y yo creo que lo puede hacer por otra vía, que es la de los decretos ejecutivos, en las cosas que se pueden hacer, evidentemente. Yo creo que ese es un gran espacio donde los ministerios pueden tener capacidad de moverse políticamente, de generar cambios en lo económico. El ministro Prado, mediante un decreto, flexibilizó mucho el tema del intercambio y la importación de partes, por ejemplo, en algunos sectores de la industria. Yo creo que en el tema financiero se pueden hacer cosas sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. Hay cosas en las que evidentemente habrá que ir a la discusión de ese tipo, pero yo creo que el gobierno con un poco de ponerle un poco más de creatividad a este tema y para intentar no caer en estas provocaciones de las que hemos hablado, puede recurrir a los decretos ejecutivos siempre y cuando sean constitucionales, desde luego, y así ir avanzando en este proceso en un gobierno que como creo es el pensamiento de los que estamos conversando, es difícil, le toca muy complicado porque tiene una asamblea opositora, una asamblea que tiene intereses políticos específicos y que no necesariamente van en la dirección de los que el gobierno ha planteado. Diego Ordóñez, aquí se ha mencionado algunos temas importantes, incluso ir de lo solucionable hasta lo complicado. Un tema emblemático que tienen los indígenas es subsidio a los combustibles, tema de las franjas. ¿Cómo afrontar eso? Porque ellos han sido irreductibles con eso. No es tan fácil como plantea Santiago el hecho de que el gobierno decida gobernar por vía de decretos. De hecho, se tiene muy claro que es aquello que se puede decidir exclusivamente desde las competencias del presidente y lo que corresponde a un acuerdo con la Asamblea. Quisiera poner algunos ejemplos. El gobierno ha emitido 2 decretos muy importantes, digamos 3. El uno, que establece como política de Estado el concepto de la transición ecológica para fortalecer las políticas de cuidado medioambiental. Uno segundo, el decreto que establece los lineamientos de la política petrolera, apuntando hacia el crecimiento de la producción de petróleo y mecanismos a través de los que se va a lograr ese objetivo. Y esto tiene que ver con la apertura al capital privado. Un tercero, sobre el área minera, reconociendo la importancia de la minería, y quisiera yo mencionar que en complemento con el decreto que establece el concepto de la transición ecológica, pues una combinación entre la explotación minera y el control ambiental. Pero ya hay debate sobre eso. Y ese no es un debate, ya hay oposición, ya hay beligerancia contra eso. Y eso no es un debate que se tenga que hacer en la Asamblea, solamente. Hay en general en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad política, hay muchísima irracionalidad, ¿no? Hay muchísima falta de contacto con los hechos, ¿no? Con la evidencia. Y seguimos en un debate de consignas. Seguimos en un debate de proclamas, ¿no? de lenguaje irreductible, dogmático. La presidenta de la Asamblea dijo hace unos días, me pareció muy interesante, que es hora de dejar los ideologismos de lado y tender puentes. Sí, yo creo que siempre hay que tener ideas en la cabeza y obviamente las ideas son las que conducen las propuestas. Pero hay que tener cierto nivel de racionalidad, pues, ¿no? Hay que revisar las cifras. Con esto, Miguel, a la pregunta que tú me planteas. Yo decía hace un momento, toda la evidencia apunta a que el subsidio a los combustibles es regresivo. Quiere decir que favorece a los que más tienen y no a los que menos tienen. Esto, que es una evidencia en los hechos, en las cifras, no es asumido por los que todavía levantan la bandera en contra de esa bandera de los años 90, contra la flotación de precios. Y yo creo incluso con que no solamente floten, sino que se muevan libremente los precios de los combustibles en términos de oferta y demanda. Y que el Estado, en mi opinión, esta es mi opinión, el Estado debería dejar completamente la comercialización
combustibles, porque además hay una fuente de corrupción ahí. Pero bueno, esto que me parece a mí, digamos, la razón no pide fuerza, no termina, no termina siendo interiorizado por los dirigentes de la izquierda, ¿no? Que son dirigentes indígenas, y yo pongo en ese segmento porque igual discurso tienen los dirigentes sindicales de izquierda, igual discurso tienen los otros políticos de la izquierda ecuatoriana, ¿no? De izquierda radical, sesentera, que no termina de entender que hay causas a las que hay que ponerles evidencias para seguirlas sosteniendo. En este punto, Miguel, me parece que yo tengo la impresión, es solamente una impresión, ¿no? De que la mayoría de los ciudadanos han entendido esto, ¿no? Han entendido esto, y que tampoco la mayoría de los ciudadanos quieren un diálogo con amenazas, ¿no? Y el hecho de sostener, pues, ¿no? Prevenir, amenazar, de que si es que no bajan el precio de los combustibles va a suceder en octubre del 19. Yo, por las cifras que he visto de encuestas, advierto que los ecuatorianos tienen un porcentaje muy elevado de optimismo, de que la situación es buena, no es muy buena, digamos, ¿no? Pero es buena, pero sobre todo la perspectiva de que el Ecuador tiene fue en futuro. Entonces, me parece que no existe ese ambiente, ese escenario, como para que estas condiciones de violencia se puedan dar, y me parece que es un buen momento como para que desde la sociedad, ¿no? También aportemos en ir comprendiendo estas realidades, estas decisiones políticas que se toman, estas decisiones de política pública, en particular sobre el precio de combustible, que tienen que ver con lo que conviene más a todos los ecuatorianos y no a las consignas de ciertos políticos. Simón Pachano, ¿qué hacer con el tema de los subsidios de los combustibles que anteponen siempre los dirigentes, tanto indígenas como sociales? Creo que la única opción que hay es que eso, como acaba de decir Diego, se discuta de una manera técnica, de una manera adecuada, viendo realmente el impacto que tiene el subsidio y viendo, digamos, las ventajas que tendría una liberación de los precios de los combustibles. Y si es necesario, por supuesto, tener medidas compensatorias para los sectores que se vean afectados, porque sí hay sectores que se van a ver afectados, sobre todo sectores rurales, por la elevación de los pasajes más que nada, no tanto por el impacto en los precios de los productos, sino por pasajes y por el transporte. Por lo tanto, tener medidas compensatorias y creo que hay que discutirlo de esa manera, pero no se lo puede discutir como se está planteando en este momento, como un eslogan que prácticamente es una bandera que no puede ser arriada, no puede ser bajada, porque significaría perder todo lo que se ha venido sosteniendo desde octubre del año 2019. Es un error, creo yo, de la dirigencia de la CONAIE y particularmente de Leonidas Issa, el haber puesto a ese tema en el centro y no tener otros temas. Creo que en gran medida el no haber acudido a la reunión del día viernes tiene que ver con eso, que en primer lugar no hay un sustento técnico adecuado, un sustento fuerte para mantener el tema de los combustibles en el primer lugar, y segundo, que no hay los otros temas que no hay propuestas sobre los otros temas que el gobierno planteaba para esa reunión. Entonces me parece que es necesario que ahí haya una revisión clara y que el tema de los combustibles se lo trate dentro de ese contexto general. Santiago Basabe, ¿cómo lograr, como señala Simón Pachano, buscar compensaciones y no emblemáticamente decir derogatoria del decreto o nada? Yo creo que el tema del subsidio a los transportes, que parecería ser, y se lo ha dicho que el gobierno lo está negociando, va a ser muy importante, porque esa va a ser una forma de restar menos impacto a este discurso a favor de la eliminación o que vuelvan los subsidios mejor. Ese va a ser un punto de partida. Y el otro, yo creo que se requiere que el presidente de la República, de forma muy didáctica, expanda entre la población esto que ha dicho Diego, que ha dicho Simón, y que hay evidencia, datos que dan cuenta de aquello, que el subsidio a quien más favorece es a los que más dinero tienen, que puede parecer a veces contraintuitivo, ¿no? El subsidio es para favorecer a los más ricos, a los más pobres. No, pasa exactamente lo contrario.
Entonces yo creo que ahí es un tema también de comunicación del gobierno para posicionar esta idea de forma, insisto, extremadamente simple, didáctica, para que esto, sumado al tema del subsidio al transporte, pueda ir descendiendo la estelaridad que le quiere dar el movimiento indígena, que visto desde la perspectiva de ellos es comprensible, ¿no? Es su caballo de batalla y alrededor de eso están peleando y están luchando. Pero yo creo que el gobierno ahora mismo, si es que lo hace de forma inteligente, manejando al menos estos dos frentes, puede empezar a aligerar el camino respecto a ese tema, al menos, que no es menor, y luego seguir enfrentando los otros que seguramente se van a venir, como el tema de la reforma fiscal. Diego Ordóñez, en resumen, el gobierno y desde la Asamblea se pudiera ver con optimismo esta apertura para el diálogo. Yo creo que sí, en general con la sociedad, ¿no? Porque advertido el dato este de el nivel de optimismo que expresan los ecuatorianos, creo que hay creo que hay un ambiente positivo, ¿no? Un ambiente constructivo, la gente está con expectativas. Creo que el impacto cualitativo que tiene el éxito del proceso de vacunación genera esta expectativa positiva y es fundamental. Porque un país con optimismo es un país en el que existen pues, condiciones, digamos, emocionales que ayudan a empujar cambios, transformaciones, porque pensamos que esos cambios, esas transformaciones van a mejorar la calidad de vida. Y pedir a aquellos dirigentes, ¿no? Políticos que están en gremios, ¿no? Porque en realidad son dirigentes políticos, no son gremiales, ¿no? ISA es un dirigente político, los dirigentes sindicales que ya les han salido raíces en sus sillas, ¿no? Porque ya llevan décadas sentados ahí, son los mismos y los mismos, ¿no? Con el mismo discurso cansón, ¿no? Radical, sin propuesta, de la negativa a todo. El otro día le oí a un dirigente sindical hablar, ya pronunciarse en contra de la reforma laboral, ni siquiera la han visto, ni siquiera la han leído, pero son consignas. Entonces, esta animosidad no tan negativa, ¿no? de estos dirigentes, pues yo creo que choca con el espíritu positivo, optimista de la mayoría de ecuatorianos. Y en ese ambiente de optimismo, ¿no? de la mayoría de los ecuatorianos es que en el gobierno existe la fe, ¿no? de que podemos empujar las reformas que el Ecuador necesita, no las que les convienen a la izquierda, no las que convienen a otros sectores, porque tampoco hay otros sectores que también pretenden pues mantener privilegios, ¿no? Y mantener el statu quo, ¿no? en temas tan importantes como la política petrolera, ¿no? En todo esto el gobierno tiene clarísimo dónde tienen que hacerse las reformas, que no solamente son en corregir los defectos estructurales que han provocado este sostenimiento, por ejemplo, los subsidios de largo plazo, sino también en áreas importantes de la economía en donde ha existido, ¿no? un manejo corporativo y corrupto de bienes y dineros que lo que deben es servir, y en esto no quiero ser retórico, a alimentar el presupuesto en las áreas sociales, precisamente en la línea de lo que Simón planteaba, ¿no? de tener recursos para medidas compensatorias a los pobres, no a los ricos. Todo esto en un ambiente de optimismo. Entonces, tú decías, Miguel, cómo construir ese diálogo. El diálogo es un diálogo con la sociedad, con el conjunto de la sociedad, con algunas representaciones de ciertos sectores a los cuales habrá que hacerles notar que hay un ambiente en el que debemos discutir las cosas con esta racionalidad, estos elementos técnicos que decía Simón, ¿no? que permitan pues que las cosas, el diálogo sirva para algo, ¿no? Y no para que algunos dirigentes ratifiquen su falta de lealtad con la democracia. Simón Pachano, ¿comparte ese optimismo del diálogo como un mecanismo para solucionar los conflictos? O sea, comparto el optimismo en el diálogo, sí. Yo creo que el diálogo, y como lo hemos dicho los tres, es un elemento fundamental de la democracia, es un factor fundamental.
La democracia se basa en eso, en la posibilidad de dialogar, en la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero no tengo el mismo optimismo que tiene Diego respecto a que los actores políticos y los sociales que en realidad son políticos estén dispuestos a eso. Creo que si bien puede haber un optimismo dentro de y una actitud positiva dentro de la sociedad que se puede haber expresado en la voluntad de cambiar de rumbo político, económico al país con la elección de Guillermo Lasso. Sin embargo, creo que no es ese optimismo y ese cambio, ese anhelo de buscar soluciones, no creo que lo tienen todas esas dirigencias. Ese creo que es el gran problema. Y por lo tanto, el tema es que el diálogo se hace con esas personas. Recordemos lo que ha sido la historia de nuestro país. Recordemos el fin de los años 90, el final de la década de los 90, cuando se debatía justamente el tema económico, básicamente, la orientación de la economía. Recordemos cómo el mismo partido que había tomado una medida, como por ejemplo la medida digamos, que tenían que ver con liberación de precios, en fin, o con la producción petrolera, y que el suministro de energía y el ministro de Finanzas habían sido destituidos por la Asamblea Nacional bajo un juicio político. En el siguiente periodo entraba ese partido a gobernar, el partido que había destituido a ellos, y tomaba las mismas medidas y eran destituidos sus ministros. Es decir, hemos tenido una incoherencia lógica, si se quiere, respecto a la aplicación de medidas. Esto nos llevó a la peor crisis económica del país cuando el año 98-99, ¿no? Y hemos tenido el ancla, felizmente, de la dolarización que nos ha impedido ir más allá, pero me parece que a partir del año 2017 volvimos a este escenario que es un escenario de pugna, un escenario digamos, de ausencia de acuerdos, que durante los 10 años del Correato no se lo vio por un modelo autoritario, un modelo impositivo que impedía precisamente el debate. Eso era otro cuento, pero quiero decir, a partir del año 2017 hemos vuelto a tener esta incoherencia en el manejo de la política y que hace muy difícil un diálogo adecuado como el que hemos venido sosteniendo en este panel. Santiago Basabe, ¿optimismo moderado por las posiciones políticas que se han expresado? Yo creo que esa es la conjunción, un optimismo moderado. Yo creo que el gobierno tiene que ser consciente, seguramente lo es, de que puede hacer cambios, pero no en la medida que pretendía hacerlos, porque el escenario político y económico del país no da para tanto. Y entiendo que esto debe generar frustración en alguna medida, no poder hacer todo lo que uno quiere cuando llega a un espacio de poder, pero yo creería que si el gobierno va por pasos lentos pero seguros, insisto, sin llegar a todo lo que ha tenido pensado, evitando caer en la conflictividad y en la provocación, generando vías alternativas para la transformación del proceso económico, tomando medidas en un tema clave, por ejemplo, como es la evasión de impuestos. La evasión tributaria en el país es asombrosa, es de más de 7.000 millones según el informe de la CEPAL. No digo que se elimine totalmente, pero que se den pasos importantes en ese aspecto. Yo creo que el gobierno puede tener un buen desempeño en los 3 años y más que le quedan. El tema de la vacunación ha sido clave, es un gran respaldo para el gobierno y creo que lo puede capitalizar y materializar de esa forma. Insisto, haciendo un gobierno moderado, prudente, con cambios, pero sin alcanzar todo lo que se esperaba. Para eso se requiere tener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que no la tiene, ¿no? Que la tuvo el correísmo y por eso dio los cambios que dio, tan radicales en una orientación u otra, pero radicales, porque tenía todo eso a su favor. No es el caso del gobierno del presidente Lasso, pero creo que puede ser un gobierno serio, un gobierno responsable sobre todo, fundamentalmente responsable,
a partir de ir dando pasos firmes en la orientación que tiene el gobierno ahora mismo. Lo importante será que el Ecuador no pierda el norte y al diálogo como un mecanismo de la solución de los conflictos, más allá de las diferencias que haya tanto en el gobierno cuanto en la oposición. Desde ese punto de vista quiero agradecer el aporte, la ilustración del asambleísta Diego Ordóñez y de los reconocidos académicos Simón Pachano y Santiago Basabe. Muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Gracias a Buen día. ustedes. Saludos, Hasta luego. Miguel, Simón, Diego. Muy amables. 8:12 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un análisis del otro tema que mantiene en vilo, de alguna manera, a la sociedad ecuatoriana, el económico. Las inquietudes nacionales con el economista Abelardo Pachano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. 24 horas. A partir del 6 de septiembre. Ahora desde la 1 de la tarde. Información creíble. En todos los lugares. Con todos los ángulos. 24/7 en el momento exacto. Desde el 6 de septiembre. A la 1 de la tarde.